Y buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia, tanto a los que estáis físicamente aquí en la sala como a los que nos estáis siguiendo por Zoom. Hoy tenemos una interesante conferencia sobre Caral, la fortaleza inmaterial de la civilización más antigua de América, a cargo de nuestro presidente, el doctor Ramón Ricard Vidal i Plana. Ramón Ricard Vidal i Plana es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona, doctor en Farmacología por la Universidad de Milán, diplomado en Biología Molecular por la Universidad de Tromsø. Ha dirigido muchas investigaciones en varias corporaciones biofarmacéuticas de Europa y Estados Unidos. Es autor de un gran número de publicaciones científicas, miembro de la Real Academia Europea de Doctores y de la Orden Constantiniana de San Jorge. Con su esposa, aquí presente, Françoise Cerdán-Joty, han sido autores de muchas publicaciones y colaboraciones en varios libros sobre impresionismo francés. Bien, pues te cedo la palabra. Muchas gracias por esta gloriosa presentación del amigo presidente emérito Miguel. Vamos a empezar enseguida. Permítanme, antes que nada, saludar el excelentísimo cónsul general de Perú y demás miembros de la delegación acreditada del Estado peruano, los excelentísimos académicos colegas de la Real Academia Europea de Doctores que nos acompañan hoy, ilustrísimos presidente y miembros del Fórum Internacional y de la Asociación de Abogados Peruanos, estimados amigos franceses de las asociaciones de los amigos de Alsacia y de Vieille Maison de France, estimados compañeros, todos amigos de los castillos, damas y caballeros, que nos honráis hoy con vuestra presencia en este acto importante previsto para conmemorar el 30 aniversario de un descubrimiento arqueológico fundamental para la correcta comprensión de la evolución de la humanidad. Cuando miramos las guías turísticas, incluso las mejores, por ejemplo esta, voy a leer 2 o 3 párrafos de esta guía turística, la última edición, que dice: la cultura Caral se estableció en el Valle de Supe hace entre 4.500 y 5.000 años, es decir, en la época de las primeras grandes ciudades del mundo antiguo, Mesopotamia, Egipto, India y China. Este viejo pueblo se repartía en 18 ciudades-estado y controlaba las valles de Supe, Pativilca y Fortaleza, con un asentamiento principal en Caral. En estas ruinas se han descubierto 6 pirámides de piedra, anfiteatros, salones ceremoniales, altares, complejos de adobe y plazas circulares hundidas. Las monumentales ruinas se hallan 25 kilómetros al interior de Barranca. A pesar de que el yacimiento recibe muy pocos visitantes, está bien adaptado y explicado. Los fines de semana hay puestos de artesanía y comida. Desgraciadamente, no hay ningún museo en el yacimiento. Muchos de los objetos más interesantes encontrados aquí, como flautas de hueso milenarias o los quipus, que son conjuntos de cuerdas con nudos usados para transmitir información, más antiguos de Perú, se exhiben en Lima. Sin embargo, hay un pequeño centro de interpretación con piezas interesantes. La carretera asfaltada a Caral, asfaltada entre comillas, está en muy mal estado y llena de hoyos. El acceso al yacimiento es por una pista de tierra de 3,5 kilómetros que sale de la carretera principal unos kilómetros antes de llegar a la ciudad.
El camino cruza un río que suele estar intransitable en la temporada de lluvias, de diciembre a marzo. Si llueve no hay que cruzar aunque el río esté bajo, pues el nivel de agua puede subir repentinamente. O sea que si un día desean visitar esta maravilla del mundo antiguo, saben a lo que se exponen. Las informaciones que vamos a comentar están basadas en documentos que nos han sido facilitados por el Ministerio de Cultura de Perú, los equipos de arqueólogos de campo y de especialistas de proyectos especial arqueológico Caral Supe, guiados por la doctora Shadi Solis. Deseamos dejar constancia de nuestro más sincero reconocimiento a todos ellos, así como al ilustrísimo, excelentísimo señor Luis Pablo Salamanca Castro, consular de Perú en representación del Estado peruano, que nos acompaña en esta velada, y con particular atención al presidente de la Asociación de Abogados Peruanos de Barcelona y presidente emérito del Foro Internacional de Abogados Peruanos en Europa, el ilustrísimo doctor Mario Enrique García Gutiérrez, y a la abogada doctora María Lourdes Barbal Fornés, quienes nos alertaron en su día, ya hace bastante tiempo, sobre el interés del yacimiento y con quien hemos mantenido distintas reuniones e intercambios. Sin su motivada y motivante intervención, tal vez este artículo no habría existido. Por estos motivos me permitiré rogar al excelentísimo señor cónsul y al amigo Mario y Lourdes si quieren pronunciar unas palabras para introducir un poco estos temas. Pero ahí está la cámara. Sí, pero ya micrófono. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes, representando al Consulado General del Perú, doctor Ramón Ricardo Vidal y Plana, presidente de la Delegación de Cataluña de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, señor presidente de la Asociación de Abogados Peruanos en Barcelona, doctor Marco Enrique García Gutiérrez. Para mí es un gran placer y un honor participar en esta presentación sobre el yacimiento de Caral Supe, la civilización más antigua de América, lo cual hay que recalcar. Y también el 30 aniversario de las excavaciones peruanas de la arqueóloga Ruth Shadi Solis. Cuando nosotros, en nuestra época, estudiábamos historia, siempre pensábamos que la cultura más antigua del Perú era Chavín de Huántar, y que está en Ancash. Y por muchos años, por muchas décadas, seguíamos pensando que era Chavín de Huántar. Con mucha alegría y con mucho esfuerzo y conocimiento, este descubrimiento ha abierto un poco las luces de la antigüedad de las culturas peruanas, de lo milenario que somos, ya que, claro, la mayoría de las personas, españoles, europeos, extranjeros, conocen muy bien a la cultura incaica, que fue la cultura que encontraron los españoles cuando llegaron al Perú. Pero quizás no tienen tan claro que hubo civilizaciones anteriores y muy importantes que justamente los incas de manera inteligente adaptaron, conocieron, utilizaron los conocimientos de estas culturas pre-incaicas para después el imperio incaico ser un imperio magnífico, grande y que cubría una gran parte del territorio de Sudamérica, ¿no? Entonces estamos hablando de una zona arqueológica muy importante que ahora es una entidad que ha sido creada por una norma peruana, el Decreto Supremo número 002
2013D del 14 de febrero de 2003 y refrendado por una ley del Congreso peruano. Y esta zona arqueológica ya cuenta con plena autonomía de gestión científica, administrativa y financiera. Desde julio de 2010 se encuentra adscrita al Ministerio de Cultura del Perú como unidad ejecutora. Asimismo, la zona arqueológica de Caral es responsable de las actividades de investigación, conservación y difusión de los valores sociales y culturales de Caral, como repito, la civilización más antigua de América. Y es la encargada de preservar este importante patrimonio arqueológico de la civilización Caral para beneficiar a las poblaciones actuales y del futuro. No me quiero extender más porque tenemos aquí al doctor Ramón Ricardo Vidal y Plana, que nos va a hacer una exposición sobre Caral. Yo tuve la oportunidad, yo recién tengo 4 meses aquí en Barcelona, pero lógicamente he estado conociendo a los diferentes representantes de las comunidades peruanas aquí en Barcelona, que son alrededor de 90.000 a 100.000 peruanos, y tuve la posibilidad de conocer al doctor García Gutiérrez y me mencionó sobre la intención, la idea de hacer una presentación sobre Caral. Supe, me contó que su esposa era una gran admiradora y seguidora de la arqueóloga Ruth Shadi, que es una fascinante mujer, emprendedora, muy fuerte, que llegó, ¿no? Quizás algunas personas no creían en ella en su momento, pero llegó a descubrir esta maravilla del mundo que, como decía, confirma la antigüedad de las civilizaciones del territorio andino, ¿no? Hoy día hemos tenido la presencia del embajador del Perú en España, hemos tenido una reunión con un tema empresarial en el Foment de Treball. Yo por eso me he demorado unos minutos porque vengo de esta conferencia, porque parte de la labor consular es también promocionar la parte económica comercial, pero a su vez es importante promocionar la cultura peruana, ¿no? Mis colegas que me apoyan me dijeron: señor cónsul, usted ha estado todo el día con el embajador, ha estado en reuniones, ha estado en visitas, ¿no quiere que lo reemplacemos? Dije: no, yo tengo que estar acá, ya me había comprometido con el doctor y me parece un tema fascinante, muy interesante, y espero que esta conferencia los anime a ustedes a viajar al Perú. Lógicamente todo el mundo cuando viaja al Perú piensa en Machu Picchu, piensa en Cusco, la capital del Imperio Incaico, pero Caral es un lugar muy importante, muy interesante y muy fascinante de conocer. Entonces espero que gracias a esta charla que agradezco, que puedan en un futuro cercano poder viajar al Perú. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Ramón Ricardo. Para mí, presentarme muy brevemente, estamos con la invitación de nuestro querido Ramón Ricardo, presidente de la Asociación de los Castillos, y nos acompaña nuestro distinguido cónsul general de Perú en representación del país. Y me dijo a todas ustedes, damas y caballeros, con la finalidad de expresarles mi reconocimiento de estar ya en Barcelona bastante tiempo, desde el año 78. Soy letrado, llevo ejerciendo 47 años. Conozco la legislación peruana, pero mucho más la española, y cosas y lógicamente la colonia peruana, en donde ya en nuestra pequeña asociación somos 47 abogados que prácticamente ejercemos el derecho civil práctico y la realidad desde el punto de vista práctico de los que se han desplazado y se han afincado en esta ciudad. Claro que hay experiencia en tantos años
esos convenios. Claro que vemos cómo se materializan. Me refiero a las homologaciones de títulos, de estudios, temas como de formaciones aquí y allá a través de universidades, como lo ha dicho el cónsul, también a nivel económico, de empresas. Por supuesto que funcionan los convenios. Es uno de los países que tiene más convenios a nivel internacional entre Perú lo tiene con España, ¿no? Entonces, pienso que desde el punto de vista jurídico es muy rico y rica la experiencia y es mutua su aprendizaje y su asimilación. Claro, como letrado, tengo que decir, Caral nos ha recordado de que cuando estudiábamos era Chavín de Huántar, la cultura más antigua, pero ahora, hace 30 años ha sido descubierto Caral y nos hace ver de que la escritura que tenía Perú a través de los quipus no existían con los incas, sino que ya existían desde aquella época. Por lo tanto, esto ya es un salto cualitativo, ¿no? Y en cuanto a abogados, el Colegio de Abogados de Lima tiene más de 200 años, incluso más antiguo que el de Barcelona. Entonces, allá existía otra estructura, pero también existían los abogados. Eran como consejeros. Tal es así de que en el año 1524 habían señores que tenían muchas fincas y al fallecer, al no haber un descendiente varón, sino que eran mujeres, entonces un tío de la familia coge el título que llevaba el cacique que había fallecido. La hija mayor quería reivindicar su derecho y entonces en aquellos entonces existían las reales audiencias y abogados también en Jauja, pero la Real Audiencia se encontraba en Lima. Hicieron el juicio en Lima, traían a los testigos para demostrar quién era quién. Quería hacer una anotación de que se tenía un fuerte valor los testigos. Si era una persona que representaba a un grupo de gente, de ayllus, un grupo de personas, era considerada un testigo de mejor categoría, es decir, su versión valía más, porque representaba más gentes. Y eran como personas notables, por decirlo de alguna manera, por la confianza que se había ganado en dicha comunidad. Y eran los testigos que se presentaban. Bien, el caso fue que el que llevaba la herencia y las propiedades alegaba ser el varón, de acuerdo al derecho hispánico, el que tenía preferencia sobre la mujer. Y los abogados de entonces defendían la tesis que no, que tenía que ser el primogénito, que en este caso era mujer. Y ella representaba como cacica, no solamente el nombre, sino también los dominios de esa herencia. Pues ganó el juicio y lo ganó no por los testigos, sino porque se demostró que el derecho que le prestigiaba era muy antiguo, inmemorial, precolombino, es decir, de mucha práctica, en donde representaba que si era mujer, la primera descendiente tenía que ser la titular. Con esto también quería comunicarles que en Caral los gobernantes han sido tanto hombres como mujeres, no estaba reservado solamente al sexo masculino. Y esto es un aprendizaje que nos da también esta gran cultura que nos va a desarrollar nuestro querido presidente, Ramón Ricardo. Bueno, dicho esta anécdota, me pongo a vuestra disposición a cualquier de las preguntas que luego existan y darles muchas gracias por la acogida. Si me permiten, antes de seguir adelante, voy a presentarles a la amiga Lourdes, esposa de Mario, pero es con Lourdes que hemos trabajado en muchas relaciones públicas y contactos y reuniones para intentar llegar al final de muchos esfuerzos al acto que hoy nos reúne.
que la fecha ha sido decidida porque estamos, la semana próxima es el 30 aniversario del descubrimiento de Carao. O sea, hoy no es una fecha al azar. Vemos luego, el 30 aniversario será dentro de una semana, pero por razones de agenda nuestra, de la asociación, no podíamos hacerlo el 24. Entonces, lo hemos hecho hoy y nos adelantamos el tiempo. Entonces, gracias, Lourdes, por todo tu apoyo y tus consejos. Y si quieres decir algo. Seré muy breve. Yo no hablaré como académica, para eso se lo dejo a Ramón Ricardo, hablaré desde el corazón. Yo soy catalana, soy española y he tenido la suerte de conocer Perú y de visitar repetidas veces Perú. Para los que no conocen las culturas del Perú normalmente, o cuando yo fui, teníamos conocimiento de la cultura incaica, de la pintura incaica, tal. Pero cuando llegué allí me di cuenta que detrás o antes de la cultura incaica hay 13 culturas. Y en esas visitas descubrí una cultura que se llamaba la cultura caral. Me puse en contacto con la profesora que dirigió las excavaciones. Y bueno, señores, es una cultura. Dicen que es la más antigua de América. Sí, pero señor cónsul, señores asistentes, yo creo que es la más antigua del mundo. Porque la diferencia que hay entre unos y otras, entre las más antiguas, son 200 años. Pero claro, creo que es la más antigua por la dificultad que tenía de comunicarse esta cultura. Además, lo que me sorprendió es que incluso académicos del Perú no conocían la cultura caral. Es verdad, Ramón Ricardo, que para acceder a la cultura caral, para acceder a los yacimientos de la cultura caral es difícil llegar. Pero es que aunque sea difícil llegar, cuando llegas allí, compensa todas las dificultades. La presentamos en la presentación de la Asociación de los Abogados Peruanos y Ramón Ricardo, cuando la conoció, dijo, bueno, tenemos que trabajar para eso. La verdad es que les parecerá que es una presentación que se intenta hacer con todo su máximo repercusión, pero llevamos un año trabajando para presentar esta cultura. Esto es el inicio y yo lo que querría, y ahora también emplazo y le pido al ilustrísimo señor cónsul de poderla presentar a las demás instituciones. Habíamos pensado, ¿verdad, Ramón?, hacerlo en el Colegio de Abogados, porque claro, da la casualidad de que yo también soy jurista, y presentarla a las demás entidades y que no solamente la conozcan ustedes, sino que la conozca Europa, la conozca América, porque es una cultura perfecta. La mujer estaba en situación de igualdad del hombre, que esto es muy importante. Y segundo, aunque está pendiente de que se hagan nuevas excavaciones, era una cultura de paz, porque no se han encontrado hasta ahora armas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón Ricardo, por dejarnos participar. Gracias. Y les voy a decir una cosa. Si conocen Perú, ya no es necesario que diga nada. Si no conocen Perú, han de conocer Perú. Es un país que te sorprende por su geografía, por su arqueología, por su comida, por todo. Y si esto progresa, intentaremos con Ramón Ricardo y François organizar una excursión no solamente a Caral, sino a los otros sitios impresionantes del Perú. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Nuestra historia empieza con la imagen de la arqueóloga
la doctora Ruth Shady Solis, que fue quien descubrió y nombró el pueblo Caral. Los Caral forjaron la primera sociedad compleja del continente americano, alrededor del río Supe, situado a unos 130 kilómetros al norte de Lima, que albergó la primera civilización del continente americano entre los años 3700 y 1800 a.C. Siempre en misiones de paz. Hasta la fecha, esto es muy importante, no se ha encontrado ninguna ciudad amurallada ni tampoco artefactos de guerra. Fue una sociedad que supo vivir en armonía con la naturaleza, con los cerros. La tierra se llamaba Pachamama, el agua de los ríos Mamacocha, que eran deidades a las que se debía respetar. Cuando hablamos de lugares conocidos de Perú, Lourdes ha citado Machu Picchu, yo hubiera citado Nazca también, hay que situarlos en la cronología, en el tiempo. El Machu Picchu es muy reciente, corresponde más o menos a nuestra Edad Media. Sí, es la Edad Media europea. Nazca, famosa por sus líneas trazadas y por otras cosas, es de la transición en los primeros años de nuestra era. Y aquí estamos mucho más atrás que estas otras. O sea, no son para nada comparables, cronológicamente hablando, además de otros aspectos. Las investigaciones en Caral, que vemos aquí, donde han puesto cartel, empezaron el sábado 22 y domingo 23 de octubre del año 1994. Ruth Shady Solis era entonces docente de la Escuela de Arqueología de la Universidad Mayor de San Marcos. Y ella cuenta, transcribo sus declaraciones. Invité a participar a un pequeño grupo de 3 arqueólogos que habían sido mis estudiantes y con ellos salíamos de Lima hacia el Valle de Supe los viernes en la tarde, después del horario de trabajo, y retomábamos el domingo. Yo manejaba mi pequeño Volkswagen, donde llevábamos carpa, balón de gas, una pequeña cocina, además de los materiales necesarios para hacer la prospección arqueológica en el valle durante el día. Donde nos daba la noche, nos instalábamos y hacíamos nuestra comida. En 1996 se iniciaron las excavaciones propiamente dichas en el lugar que entonces se llamaba Chupacigarro. La dificultad que tenía que abordar, habla siempre la doctora Shady Solis, era la falta de recursos económicos. Decidí comunicarme con la investigadora Betty Meggers, que había sido mi asesora durante el año que hice una pasantía de investigación en el Smithsonian Institution, y ella se mostró muy interesada ante el planteamiento del problema de investigación y la propuesta de interpretación que le hice. Y me ayudó a presentar un proyecto a National Geographic para la obtención del apoyo económico que nos permitirá sustentar nuestro primer diagnóstico temporal. Por ese fondo económico iniciamos las excavaciones en Caral. Estudiar el devastador cambio climático que acabó con la civilización Caral es prioritario para los arqueólogos en la actualidad. Aquí tenemos 2 planos, uno de Perú, situado entre Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia, la situación de Lima y de Caral y de las otras localidades próximas a Caral y el río Supe. Cuenta la doctora Shady Solis. No imaginé los logros que alcanzaríamos con la investigación, conservación y difusión de esta importante civilización, y las afrentas de algunas personas llevadas por el ánimo de expropiar, deslucir o obstaculizar nuestro trabajo. Pero frente a todo, animados por los valores sociales y culturales de la civilización Caral, seguimos en el esfuerzo con perseverancia
y el año 2009 la UNESCO, en la reunión de los representantes de países integrantes, designó a la ciudad sagrada de Caral como patrimonio mundial. Los habitantes de Caral fueron los primeros habitantes de América en un planeta helado. Es importante entender y situar la migración de los hombres en tiempos antiguos. Los primeros habitantes de América llegaron a este continente, América, en tiempos de la glaciación conocida con el nombre de Würm, la última que ha afectado a nuestro planeta, que empezó hace 110.000 años y acabó hace 10.000. Durante este periodo las temperaturas descendieron y enormes volúmenes de agua se convirtieron en hielo, lo que provocó un descenso general del nivel de los mares. Esto dio lugar que en 2 ocasiones América y Asia quedaran unidas por una lengua de tierra, que es el puente llamado de Beringia, en el estrecho de Bering, entre el actual Alaska y Siberia. La profundidad media actual del estrecho es de unos 50 metros, pero entonces el nivel del agua descendió a unos 120 metros y dejó al descubierto una vasta región de miles de kilómetros cuadrados. Entonces, hombres y animales pedestres pudieron desplazarse de Siberia hacia Alaska. Esto sería América. Ya arriba a la izquierda tenemos el estrecho de Beringia, con Alaska a la derecha. Aquí es una imagen actual, pero naturalmente cuando el nivel del mar descendió, se facilitó el paso por tierra de animales y de los hombres. Los Caral forjaron la primera sociedad compleja del continente americano, alrededor del río Supe, situado a unos 130 kilómetros al norte de Lima, que albergó la primera civilización del continente entre los años 3700 y 1800 a.C. Shadi Solis declara: siempre en misiones de paz. Hasta la fecha no se ha encontrado ninguna ciudad amurallada ni tampoco artefactos de guerra. Fue una sociedad que supo vivir en armonía con la naturaleza, con los cerros. La tierra se llamaba Pachamama, el agua de los ríos Mamacocha, que eran las deidades a quienes se debía respetar. Entenderán ahora por qué hemos hablado de una fortaleza simbólica o virtual, porque aquí en la Asociación de Amigos de los Castillos estamos acostumbrados, entre otros, a los castillos medievales españoles hechos para las guerras de moros y cristianos. Aquí no ha habido guerras, no hay murallas. Hay una supremacía de la inteligencia de los habitantes de Caral para evitar todos esos conflictos. Y eso tendríamos que aprenderlo en el mundo de hoy. Parece que lo hemos olvidado. Estudiar el devastador cambio climático que acabó con la civilización Caral es prioritario para los arqueólogos del equipo de la doctora Shadi. No imaginé los logros que alcanzaríamos con la investigación, conservación y difusión de esta importante civilización y las afrentas de algunas personas. Y frente a todo, animados por los valores sociales y culturales de esta civilización Caral, seguimos con el esfuerzo con perseverancia, y el año 2009 la UNESCO, en reunión de representantes de países integrantes, designó a la ciudad sagrada de Caral como patrimonio mundial. La vemos aquí en parte. Actualmente, la doctora Shadi Solis y su equipo trabajan en 12 asentamientos de esta cultura con el objetivo de conocer el sistema social de la civilización Caral y los cambios que se fueron dando
a lo largo de los 1000 años de gran prestigio y desarrollo alcanzado, hasta que entró en crisis y colapsó por un intenso cambio climático que transformó el valle productivo de Supe en tierras arenosas con dunas, afectado por una prolongada sequía, condiciones que hicieron que las poblaciones abandonaran los centros urbanos. De hecho, y a pesar de su armoniosa relación con la naturaleza, la cultura Caral sucumbió a un duro cambio climático catastrófico por sus efectos. Los arqueólogos han identificado una serie de fenómenos meteorológicos extremos, como terremotos y lluvias torrenciales, que anegaron la bahía de la ciudad pesquera. También se ha documentado una sequía extrema que se prolongó durante varias décadas. El río Supe se secó y los campos de cultivo se llenaron de arena. Al final, tras diversas y devastadoras hambrunas que acabaron con esta brillante civilización, Caral y las poblaciones aledañas fueron abandonadas hacia el año 1900 a.C., sin que se sepa qué fue de sus habitantes. Estudios rigurosos han demostrado que esta civilización fue contemporánea de otras civilizaciones primigenias del mundo, como la de Egipto, India, Sumeria y China, pero a diferencia de ellas, que intercambiaron sus logros, Caral se desarrolló en completo aislamiento de aquellas civilizaciones. En América, Caral es la más antigua de las civilizaciones prehispánicas, antecediendo en 1500 años a la civilización olmeca, que es otro foco civilizatorio situado en Mesoamérica. En el Perú supera en antigüedad la cultura chavín, que va de 1200 a 200 años antes de Cristo, que durante mucho tiempo había sido considerada como la primera alta cultura o cultura madre del Perú. Actualmente, según todos los indicios, se puede afirmar que a partir de la civilización Caral se origina la civilización andina. Caral formaba parte de una red de sitios que se extendían y articulaban a lo largo de la cuenca del río Supe. En esta red había asentamientos costeros y otros ubicados en zonas más altas, en la sierra. Entre todos ellos se dio un intercambio de productos, comercio de trueque, siendo la ciudad de Caral el centro de toda esta red. Así se vislumbra la importancia que alcanzó la especialización, es decir, la aparición de grupos especializados en determinadas actividades económicas. La pesca. La extracción de productos marinos, pescado y marisco, fue la principal proveedora de proteínas. Se desarrolló principalmente en la localidad costera de Áspero, desde donde se repartió el producto marino hacia todos los asentamientos del valle. Eran muy buenos pescadores y pescaban la anchoveta y mariscos como espóndigos. Agricultura. Los hombres de Caral desarrollaron una agricultura intensiva en el valle de Supe. Emplearon herramientas sencillas como palos y astas para cavar. Construyeron también canales de riego muy simples que llevaban el agua del río hacia los campos de cultivo. Las plantas alimenticias que cultivaron fueron mate o calabaza, achira, paque, pajuro, maní, ají, guayaba, lúcuma, papa, payar, camotes, frijol, palta y maíz. De especial importancia fue el cultivo del algodón, cuya fibra utilizaron en gran escala. Los pobladores intercambiaban su producto mediante el trueque. Los del litoral brindaban sus productos extraídos del mar, pescado y mariscos, los de los valles costeños, algodón y frutas, los de las zonas altas, productos agrícolas, cultivos alimenticios y de pastoreo, animales de tipo camélidos. El centro de toda esta red era indudablemente la ciudad sagrada de Caral. Los pobladores intercambiaban su producto mediante el trueque. Dicha red se prolongó a lugares más lejanos, pues en la zona de Caral-Supe se han hallado productos de la sierra, palos de yoque, plumas de cóndor, la selva con gombe, pieles de primates, plumas de aves
y la costa y de la costa ecuatorial los espóndilos. No solo intercambiaron productos materiales, sino también conocimientos y elementos culturales. Vamos ahora a hablar de la arquitectura monumental en la ciudad sagrada de Caral. La pirámide de Caral. Es uno de los ejemplos más relevantes de arquitectura monumental que se dan en la ciudad sagrada. Sus edificios principales son pirámides escalonadas o templos hechos a base de adobe y piedra. Como elementos complementarios se utilizaban troncos y fibras vegetales. Son estructuras de diverso tamaño. El más imponente, tanto en altura como en volumen, es el edificio piramidal mayor, que aquí vemos. Las paredes de la estructura piramidal mayor están enlucidas con barro y pintadas de blanco o amarillo claro y raramente de rojo. Cada edificio tenía una escalera central que conducía hacia la parte superior, donde se hallaban varios cuartos. En el cuarto principal había plataformas bajas ubicadas en 2 o 3 de sus lados. Y en el centro, un fogón compuesto por un hoyo en el suelo recubierto con barro. Los indicios indican que el fogón tenía una función ritual. Allí se quemarían diversos alimentos como ofrendas y se han hallado evidencias de sacrificios humanos rituales. Entre una capa de tierra y piedras, depositada en un periodo de renovación arquitectónica, se halló el esqueleto casi completo de un hombre joven, de unos 20 años de edad, desnudo, con los brazos extendidos y cruzados por la espalda sin ninguna ofrenda. Tiene signos de fracturas y golpes. Unos 15 días antes de su muerte, había recibido un golpe en la cara que provocó la caída de los dientes incisivos. Y eso se sabe porque esto permitió la remodelación del hueso alveolar. Finalmente, recibió 2 golpes mortales en el hueso occipital y presenta también una pequeña fractura frontal de bordes bien definidos. Otros parámetros sugieren que se trata de un trabajador proveniente de un grupo étnico foráneo destinado al transporte de materiales pesados para la construcción o el comercio, que fue sacrificado. Otro aspecto importante y diferencial es que en Caral no se ha desarrollado la técnica alfarera, es decir, piezas modeladas en arcilla y cocidas al fuego. Y es que en la práctica los caralinos no necesitaban de cerámica, pues contaban con mates de calabaza como recipientes, cucharas talladas en madera y pequeños ídolos antropomorfos en arcilla, dejándolos secar al fuego. Estas estatuillas que representan figuras masculinas y femeninas, se han encontrado fragmentadas y formarían parte de rituales relacionados con la renovación de los edificios y con el culto de la fertilidad. A base de estas representaciones se puede inferir la vestimenta, el tocado y el peinado de los habitantes de Caral. Música en Caral. Se descubrieron 3 conjuntos musicales formados por instrumentos de viento. Un conjunto de 38 cornetas hecho de huesos de guanaco y venado. Un conjunto de 32 flautas traversas de huesos de cóndor y pelicano, con diseños zoomorfos. Un conjunto de 4 antaras o flauta de pan, de carrizo e hilos de algodón. Este descubrimiento sugiere la práctica musical colectiva, así como una organización compleja de la sociedad de Caral. Posiblemente la música acompañaba las prácticas rituales y sociales. En las excavaciones de Caral Zupe, iniciadas en 1994, tuvo lugar el hallazgo de 32 flautas prehistóricas fabricadas en huesos reales de pelicano, pelicanos tagus, fabricados hacia el año 2500 a.C. Se han encontrado además monolitos, hechos huanca,
que es una evidencia que los hombres de Caral contaban con conocimientos de astronomía que aplicaban en la elaboración del calendario, relacionado con la celebración de festividades y otras actividades económicas, religiosas y cívicas. Dichos conocimientos los aplicaron también a la orientación de los edificios públicos. Se han hallado, por ejemplo, geoglifos y líneas esparcidos en las planicies desérticas al lado de piedras talladas dispersas, así como un recinto subterráneo originalmente techado que parece ser un observatorio. Es de destacar también un monolito o huanque hincado en el suelo de una plaza pública que habría sido servido como instrumento de observación astronómica. Tenían también un sistema de registro llamado quipus. En la pirámide de la galería se ha hallado un resto textil que ha sido interpretado como un quipu, el conjunto de hilos con nudos que los incas utilizaban como instrumento mnemotécnico, es decir, como medio de conservación de información estadística o mensajes para comunicarse. Sería, pues, el más antiguo quipu hallado en el Perú y evidenciaría la antigüedad milenaria de su uso. Como para corroborar el uso del quipu en Caral, se descubrieron representaciones pictóricas de dichos objetos sobre 3 bloques líticos de las plataformas de la pirámide menor de Caral. Medicina. El conocimiento médico está evidenciado por la presencia recurrente de plantas medicinales, muchas de ellas halladas en contextos funerarios. Por ejemplo, son numerosos los paquetes de tallos y hojas de sauce usados contra los dolores de cabeza. Es el mismo árbol que contiene el principio activo de la aspirina. Lo que se refiere a la tecnología agrícola, las evidencias halladas indican que hubo grupos especializados en mejorar las especies y el rendimiento de los cultivos alimenticios e industriales, mediante la experimentación y la manipulación genética de diversas variedades de plantas y así produjeron semillas mejoradas. Ello permitió la producción de plantas con frutos de mejor calidad y tamaño, y un ejemplo sería el algodón, que pasó por un proceso de mejoramiento genético para lograr una fibra más larga y variedad de colores, pardo, marrón, crema y beige, y mayor rendimiento. La textilería tuvo un gran desarrollo, y eso se evidencia por el hallazgo de cantidad de semillas y motas de algodón. Puesto que con este fruto se tejían los vestidos, que eran piezas llanas sin decoración. Se empleaba la técnica del entrelazado y el torzado. También elaboraron calzado, bolsas, sogas, redes de pescar, cordeles. Conjuntamente con la fibra de algodón se usaron los de otros vegetales como totora, junco, cabuya. Hablaremos ahora de la religión y el altar de fuego sagrado. La religión, como se ha dicho, debió ser el factor de integración social y cultural que mantuvo unidos a los habitantes del Valle Caral-Sucre. La clase dirigente debió ser la mediadora entre el grupo social que representaban el poder sobrenatural de los ancestros y dioses. Por la monumentalidad de sus templos o pirámides escalonadas, la ciudad sagrada de Caral debió ser el centro religioso de esta civilización. Allí debía fluir gente venida de otros sitios del valle o incluso de regiones más lejanas para participar de las ceremonias rituales. Esas tendrían como centro los fogones de los templos, donde se quemaban ofrendas que consistían sobre todo en alimentos, peces y moluscos, algodón, cuarzo, mechones de cabello y otros objetos. También se enterraban con carácter votivo estatuillas de arcilla, previamente rotas y conglomerados vegetales. Estamos llegando al final del viaje. Fin de Caral. Todo indica que hacia el año 1800 a.C., todos los asentamientos de la cultura Caral en el Valle de Sucre fueron abandonados. Se ignoran las razones exactas, pero se presume que fue a consecuencia de eventos naturales como terremotos y el fenómeno del Niño, que obligaron a los pobladores a emigrar a otros lugares y asentamientos donde aplicaron sus tecnologías.
Contemporáneamente surgieron por esta época otros templos y centros administrativos de los valles costeros cercanos a Caral, así como más al norte y en la sierra. Entre ellos están Bichama, Sec, La Galgada, Huaricoto y Cotox. Estos centros demuestran efectivamente la continuidad de la civilización andina, cuyo foco primigenio es indudablemente Caral. Siento no poder aportar muchos más datos porque es una investigación que se puede decir que está empezando y que es difícil de excavar porque poco ha quedado en el terreno. Esperemos que... Yo creo que con lo poco que hay se podría... Estamos además en la época de la inteligencia artificial, simular o presumir de lo que fue Caral en aquella época. Muchas gracias. Si tiene algunas preguntas que puedan responder, ven aquí. ¿El por qué desaparece Caral? Desaparece por un fenómeno que es el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño, por las corrientes marítimas, tal y cual, a veces producen muchas inundaciones y otras veces producen sequías. Claro, estas personas que vivían única y exclusivamente de los productos que traía la tierra o que la tierra les facilitaba, se encontraron en un momento que ya no podían subsistir. Y por eso, ¿por qué se dice que es la cultura más antigua de América y que da lugar a América? Porque cuando esto está probado, que cuando se encuentran en esta situación, ellos se desplazan según los puntos cardinales. Unos van al norte, otros van al este, otros van al oeste y otros van al sur. Con lo cual incluso los norteamericanos son descendientes de Caral. Es el origen que hace que todos se desvíen. Nada, solamente esto. Nada más. Numéricamente, aproximadamente, ¿qué población constituye? Cuanto al número de personas, y genéticamente se ha hecho un estudio para ver vínculos genéticos con los incas o con alguna otra. No tenemos restos de Caral. Porque esta es una zona que está en investigación. La doctora que es investigación más reciente. Ahora, en octubre, perdona, en octubre va a ser años. Entonces, lo que se han encontrado son productos muy básicos. Llegará un momento que sí que se harán estudios genéticos, pero en ningún momento los incas, en todo caso, dependerían de los caralinos. Sí, claro, sí. Estamos hablando, pero representa que Caral, con el fenómeno del Niño y la sequía, se van separando de unos puntos cardinales. Da la casualidad de que se hicieran estudios genéticos, toda la población de América tendría su origen. Eso no lo presumo, ¿no? Claro, tendrían antecedentes caralinos. ¿Se han encontrado algún resto? Sí, se ha encontrado solamente uno que sacrificaron. Qué cosa que a mí me ha extrañado, porque como ellos eran una cultura de paz y una cultura de adoración, no entiendo que pudieran sacrificar. Parece un sacrificio ritual, pero en otros sitios han encontrado momias de bebés en ciertos lugares. Se supone por un razonamiento ritual. O sea, no es un sacrificio sangriento gratuito, sí, pero no sabemos nada, estamos inventando cosas. Claro, es que estoy poco falta por excavar, creo que 5 pirámides. Y además, como complemento, queríamos manifestar en la parte espiritual
en lo religioso, la cruz que, que todos conocemos, cristiana, allí ya se conocía la cruz, le llamaban la chacana, ¿no? Entonces, que era prácticamente lo que ha dicho María Lourdes, las 4 estaciones y orientado al universo, a las estrellas, que eran que dirigían los lugares de sembrío y que aconsejaban a la población. Bueno, pues esta cruz por los lados llevaba como 3 escalones, que viene a ser la ascensión al Dios creador. Y no creían en tantos dioses como se ha dicho en la vulgaridad de los incas y tal. No, no, no. Creían en un solo creador del universo. Y hasta incluso tenía nombre y rostro. Viracocha, y el rostro estaba en la estela de Chavín. Se llamaba también estela de Raimondi, que es una que se puede incluso conocer, ¿no? Cuál fue el rostro. Es decir, era monoteísta, en otras palabras, se creía un solo Dios, el gran creador de todo el universo. Entonces, por otro lado, también tenían una técnica antisísmica, porque Perú está en un lugar sísmico, tenía una técnica antisísmica que en las bases de sus construcciones ponían como costales de piedras que llamaban chacras, de tal manera que los pilares se sostenían en estas chacras y en los temblores hacía que las paredes temblasen y no se destruyeran. Bueno, esta técnica hoy por hoy está siendo estudiada por arquitectos, ingenieros japoneses que están yendo a Caral para ver cómo es esta técnica y aplicarlo a su actual construcción que tienen los grandes edificios en la actualidad. Algo muy curioso, las grandes culturas, su lengua original han desaparecido. Parece ser que el quechua no ha desaparecido y se hablaba quechua en aquellos entonces. Hoy por hoy es la segunda lengua reconocida incluso por la Constitución peruana y por lo tanto la hablan mucha gente en nuestro territorio de Perú. Y es una obligación de la administración, si cuando un ciudadano se dirige en este idioma, pues poner los medios idóneos para que puedan formalizar su instancia, sus escritos, ¿no? ¿Y qué más nos aporta Caral? Pues una cantidad de sabiduría, porque el recinto que nos ha explicado Ramón Ricardo es un recinto espiritual y de mucho respeto y veneración, ¿no? Entonces no habían lo de las armas, pero había otros conceptos que eran como mensajes. Habían máximas que siempre el Perú las ha tenido presente, como es lógico, el hecho de no ser una persona que no trabajase, por ejemplo, el hecho de no mentir o de no robar, son máximas que se ha estado transmitiendo con las tradiciones y el ejemplo que me refería antes a los testigos, el de ser persona que tuviera una misión de transmitir siempre los buenos mensajes, los buenos comportamientos, que lo conseguía por el tiempo que ya era conocido en su comunidad y ese prestigio lo, eh, se lo había ganado, por decirlo de alguna manera, y era reconocido por los habitantes de entonces. Esta era la aportación. Cualquier otra pregunta. No sé. Aprovechen. Agradecer. Porque si no hay más preguntas, creo que... perdón. Es muy difícil saber qué le movió a la teóloga que está haciendo todo este trabajo tan meritorio. Ahí quiero decir, y no fueron antes a otros distintos, fue un equipo. ¿Qué es lo que le movió a ella? Su intuición de científica. Aparte de su intuición de científica, que es científica, es una gran estudiosa y estudiaba las culturas más antiguas del mundo. Entonces, ella dedujo
que en algún lugar del Perú tenía que, por lo que había estudiado, tenía que existir una cultura muy, muy antigua. Y entonces, y además, la verdad es que luchó contra todos los elementos, y ahora me va a perdonar lo que le voy a decir. Le perdono todo. Incluso tuvo que luchar con parte de la administración, porque claro, ella pertenece a una de las mejores universidades del Perú, y cuenta que hizo unas visitas con helicóptero, pero con un helicóptero que estaba atado con alambres, porque no tenían medios. Y entonces vio que había como una especie de protuberancias, empezó a estudiar y dijo, aquí colocamos Caral. Y además Caral, bueno, aquí deduzco que está Caral, pero además Caral está en un lugar donde hay mucha comunicación de productos, de transporte, de tal, y no les gustaba que se hiciera esta excavación. Esto es certificado de nacimiento de... No les gustaba que se hiciera esta excavación porque podía romper muchas cosas. Digo más. Sí, quería complementarlo que también había otros arqueólogos que lo habían descubierto, hacía unos 30 años más, o sea, 30, 40 años antes. Y estos arqueólogos, a pesar de haberlo hecho, como que no daban crédito. Y también un poco como que no se forzó en que su descubrimiento se haga conocedor, porque había también intereses económicos. Y entonces, en vez de proteger, hicieron un basural, es decir, echaron muchas basuras los grandes, las maquinarias de Barranca y de las poblaciones próximas, para que no tengan conocimiento de la existencia, como queriendo ocultar un poco la historia. Ha habido mucho, y dejaré por parte también de la administración de no querer investigar un poco más a fondo. Y ha sido la lucha de esta señora que ha podido conseguir que esto haya ahora protección, inversión e incluso persecución, porque mucha gente que tiene sus propiedades ya ha dejado de tenerlas, porque son patrimonios del Estado, que no se puede vender los terrenos que antes tenían para agricultura. Y hay una lucha hoy, incluso amenazas contra la arqueóloga por su integridad, porque gente, repito, por intereses particulares, a que esto no se discuta. Pero cada vez se está aprendiendo más y se está consiguiendo. Ya el reconocimiento de la UNESCO es una realidad. Hay unas presentaciones, unas noches maravillosas que están iluminadas con fuego real y se hacen bastantes tomas de imágenes. Eso lo podéis coger por internet y veréis que son unas noches de maravilla, sobre todo el solsticio de invierno, el solsticio de verano, hay viajes organizados para hacer estas visitas. Y se aprende cada vez más de esta enseñanza, siempre de enseñanza, porque como lo ha dicho Ramón Ricardo, no hay vestigios de guerra, siempre de mensaje, siempre de máxima. Y esto es lo que más nos enorgullece como peruanos, de resaltar tu posición milenaria y de gran sentido humano, de enseñanza. Que el inicio lo financió Rothschild y Solis con su propio dinero, yendo con un viejo coche desatarado, un viejo Volkswagen, aprovechando los fines de semana no remunerados por la administración, o sea, que ella estaba convencida de tener su vocación de científica, investir su escaso patrimonio y su tiempo en encontrar algo. Esta es la vocación del científico. Perdón, y también diciendo esto, como dice Ramón Ricardo, hacía tiempo que queríamos hacer la conferencia y contactamos con Gustavo y nos dijo, viajar a España para una conferencia, por favor, decirnos el día, ella se conectaría por stream y haría ella la exposición.
pero ya será una próxima, ¿no? La abrimos en una próxima. Haremos todo lo posible Yo ese compro ¿cómo se llama? La lotería de Navidad. No, pero la casa de por supuesto. Si hacemos algo interesante, En este más de un año de trabajo casi dos, Lourdes y yo hemos ido yendo, vimos y sobreponiendo